¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Vamos a esperar hasta las 5 y arrancamos.
Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer un repaso de la que estuvimos dando la clase pasada. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Sí. profe, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, la clase pasada empezamos con lo que es una parte del libro, eh, el capítulo 1.3, después se los voy a pasar al libro. Ya está subido al campus, creo, sin mal no me acuerdo. En la que vimos un poquito de lo que es la parte de software de red, jerarquía de protocolos, servicio orientado a conexión y el modelo OSI. Habíamos hablado que bueno, que estaba para reducir la complejidad de un diseño, de un sistema, de una red, de lo que sea, teníamos que pensar en partes más pequeñas. Estaría bueno esto para todos los problemas que vamos a tratar de solucionar, digamos, ya sea en lo que es redes y lo que es vida, ¿no? Solucionarlo con partes más pequeñas. Entonces se dice que si uno soluciona todas las partes pequeñas, tiene el problema completo solucionado. En este caso, para desglosar o hacer una reducción de la complejidad en un diseño, las redes se organizan en capas o niveles, ¿sí? Para que una red, una capa se pueda comunicar con otra capa, se debe comunicar en el mismo lenguaje, con la misma cantidad de reglas, ¿sí? Con una cierta cantidad de reglas que sean iguales en ambas partes. Esta cierta cantidad de reglas se llaman protocolos, ¿sí? Y que bueno, termina siendo en esencia un acuerdo entre las partes para establecer en qué forma se va a llevar la comunicación. Siempre tienen que saber que la capa inferior le da servicio a la capa superior, nunca es al revés. Y lo que se trata de utilizar en estos casos para darle este servicio, esta capa inferior, para darle servicio a la capa inferior, utiliza una pequeña interfaz, ¿sí? Que es donde pasan todos los datos. Bueno, al conjunto de capas y protocolos, de capas y protocolos se lo conoce como arquitectura de red, ¿sí? Y al sistema de un protocolo por capa o una capa por protocolo se la conoce pila de protocolos. Siempre las pilas en este caso se leen desde abajo hacia arriba. Un ejemplo que habíamos visto, esperen que les voy a compartir. Vamos a poner esto acá y ponemos esto acá. Un ejemplo que habíamos visto es el sistema de traducción, ¿sí? En el cual tenemos un filósofo inglés y un filósofo francés, uno por cada pila. Bueno, lo que pasa en este caso es que los dos tienen un traductor que deben comunicarse para poder traducir la conversación. Entonces el filósofo inglés dice que se le ocurre una idea, se lo pasa, el que lo escucha es el traductor inglés-alemán, y lo que hace es traduce desde inglés a alemán, el cual se lo pasa a la secretaria y la secretaria lo manda por fax o por mail a la otra secretaria, la cual le pasa el texto alemán, ¿sí? Y el traductor, que es de alemán-francés o francés-alemán, lo que hace es traducir lo que le llega a francés y se lo pasa al filósofo francés, el cual el filósofo francés entiende
el mensaje que le llega y dice comparto y bueno, empieza todo el camino al revés. Esto es un ejemplo como para ir viendo cómo se comunican entre sí las capas, ¿sí? Lo que pasa en cada uno de estos procesos es que cada una de las capas le va imponiendo su propia impronta. Por ejemplo, el traductor, el filósofo se le ocurre una idea, lo pasa, el traductor toma ese mensaje y lo traduce, o sea, le pone su impronta, la secretaria toma ese mensaje y lo manda por mail, o sea, le pone su impronta, la otra secretaria recibe el mensaje, lo pasa al traductor que está por arriba, o sea, le pone su impronta, el otro traductor lo traduce y se lo pasa al filósofo. O sea, cada una de las capas lo que va haciendo es le va agregando un dato auxiliar al mensaje original, y este dato auxiliar en un protocolo o en una red, lo que hace cada una de las capas es le pone su propio encabezado, ¿sí? Y le agrega una información adicional para, para poder dar el servicio que necesita la capa superior. Ustedes si tienen alguna duda o algo, ustedes me van frenando. Bien, habíamos visto los aspectos de diseño para las capas, ¿sí? Decíamos que bueno, tiene que haber una detección de errores, una corrección de errores, eh, porque los mensajes cuando se mandan se deben recibir tal cual, cuando se reciben se deben hacer de forma tal en la cual fueron enviados, no se pueden tener ninguna coma distinta, ningún punto distinto, ninguna letra distinta, tienen que ser exactamente leídos tal cual fueron enviados. Para eso existen códigos de detección de errores, y a la vez los códigos tienen, los códigos más poderosos cuentan con sistemas o algoritmos de corrección de errores, ¿sí? Otro de los aspectos de diseño es que el mensaje tiene que llegar de la forma más óptima, o de la forma más rápida, o de la mejor forma. Para eso existe un servicio que es el enrutamiento. Después, para que sabemos a quién llegue y no le llegue a otra persona, le llegue solamente a la persona que nosotros queremos que le llegue este mensaje, existe el direccionamiento o nombramiento, ¿sí? Son todos servicios que van teniendo en el aspecto de diseño que nosotros tenemos que tener en nuestra red. A la vez nosotros, si conectamos nuestra red a otra red y esa red está conectada a otra red, tenemos una interconexión de redes o un internet working, ¿sí? Para que esto pase, el diseño de la capa debe ser escalable, o sea, debe crecer sin importar lo que nosotros hagamos, tiene que crecer en la misma forma y semejanza que fue creado, y no tiene que costar. Esta escalabilidad no tiene que ser algo que deba cambiar absolutamente todo, sino que vaya creciendo a medida que va pasando el tiempo. Eh, Otra de las cosas que tenemos que saber es que una red, para que los hosts más lentos no se inunden o no tengan problemas a recibir los mensajes, o no se acomplejice de alguna manera la recepción de los mensajes, debe haber un control de flujo, ¿sí? Y en este control del flujo no debe afectar el tráfico, ¿sí? No debe saturar el tráfico de la red. Para eso también debe haber un control de congestión, es otro de los aspectos de diseño para tener en cuenta. A la vez hay que ver que los servicios que vamos a transmitir pueden ser reales, ¿sí? A tiempo real, perdón, ¿sí? Para esto se necesita también una calidad de servicio. Y bueno, y otro de los aspectos es las tres letras. Acuérdense de las agencias de espionaje, ¿sí? Las tres letras son la CIA, que es confidencialidad, integridad y autenticación. Confidencialidad es para que lo que nos llega sea solamente para nosotros y no nos lean otras personas o lo lea otra persona. Autenticación es un mecanismo para que
nosotros digamos exactamente quiénes somos y no nos hagamos pasar por otra persona. Y la integridad es para que lo que se envía no tenga cambios, no sufra cambios. ¿Sí? Por ahí cuando llega una transferencia, que sea, se nos transfieren 10 pesos, que no nos diga que nos están transfiriendo 1.000.000. Entonces, en eso se basa también un poquito la integridad. Luego de esto vimos los servicios orientados a conexión y los servicios sin conexión, ¿sí? El servicio orientado a conexión está diseñado a partir del sistema telefónico. Un ejemplo como cuando uno llama por teléfono, levanta el teléfono, le dice lo que le tiene que decir, la otra persona responde, y cuando terminan de decirse lo que cada uno tenía que decirse, se corta y se termina el servicio. O sea, mientras exista el mensaje, va a existir el servicio. Y después están los otros servicios orientados a la conexión, que es un servicio sin conexión, que está basado a partir del sistema postal, o podemos decir que es similar al sistema postal. Uno lo manda y no tiene una respuesta inmediata, sino que una vez que manda un mensaje podemos llegar a tener una respuesta de acá a un tiempo, y va a depender del host a que nosotros le enviamos el mensaje para que responda. A la vez, otro de los servicios también orientado a sin conexión es el servicio de solicitud-respuesta o de cliente-servidor, en el cual nosotros le mandamos una consulta al servidor y el servidor nos responde, sea cual sea la consulta, o no nos responde si no necesitamos nosotros un retorno, si solamente tenemos que enviarle un mensaje al servidor y el servidor no tiene que hacer nada. En ese caso se llama, el servidor va a estar siempre disponible, no solamente para nosotros, sino para toda la red. No es como el servicio telefónico, que yo tengo que llamar a alguien y esa persona tiene que estar disponible. Si esa persona no me atiende, no se produce la conexión. Bueno, en este caso, siempre el servidor va a atender, ¿sí? Y nos va a dar una respuesta. Por eso se dice que el servicio es solicitud-respuesta, y lo que nosotros decimos, para que sea más técnico y aplique en redes, cliente-servidor. Bien, vimos un poquito la relación entre servicios y protocolos, eh, algo bastante simple, y arrancamos ya con el modelo OSI, nombrando cada una de las etapas, describiéndola: la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. ¿Sí? Dijimos más o menos lo que era cada una. La capa física, bueno, se relaciona exactamente con el medio físico con el cual llegan los datos. Acá, como estamos viendo acá, la unidad de datos en este caso es el bit, ¿sí? Después tenemos la capa de enlace de datos, que, bueno, el servicio o la actividad principal es dividir el mensaje, en caso que se requiera, en varias tramas, ¿sí? De datos. Por eso acá la unidad es trama, y a la vez tiene una trama de confirmación de recepción que nos dice si el mensaje llegó bien o llegó mal. Después tenemos la capa de red, ¿sí? Que controla la operación de lo que es la red, cómo se encaminan los paquetes hasta nuestro destino y por dónde, ¿sí? Acuérdense de direccionamiento y enrutamiento. Acá fíjense que cada una de las características es lo que vimos antes, que son los aspectos de diseño de red, ¿sí? Fíjense que tenemos el direccionamiento y el enrutamiento. Bueno, cada una tiene sus características, que son las que vimos antes. La capa de transporte, bueno, en este caso en la capa 3 o en la capa de red, la unidad de datos es el paquete, ¿sí? Y pasamos a la capa de transporte, donde la unidad de datos es el segmento. Ya acá en este caso hay una conexión de extremo a extremo y se produce el envío de datos, o
empieza a trabajar otro de los aspectos de diseño, que es el control de flujo de datos, para que los datos lleguen en tiempo y forma y de una determinada manera al destino. Después tenemos la capa de sesión. Acá a partir de ahora la unidad es siempre dato. Ya todos los encabezados se van formando sobre el mismo dato y la unidad sigue siendo siempre dato. La capa de sesión permite establecer sesiones, ¿sí?, entre los distintos usuarios. En estas capas uno de los aspectos de redes que tenemos es que se van a ofrecer servicios de control de diálogo, manejo de tokens, sincronización, ¿sí? Que el control de diálogo dice quién va a hablar primero, quién va a transmitir y quién va a recibir. El manejo de tokens es para que esto cada vez que hablen no lo hagan al mismo tiempo, ¿sí? Si uno envía, el otro escucha, y si el otro está recibiendo, el otro no vuelve a enviar. Entonces solamente uno de los hosts que se encuentra activo y el otro espera, ¿sí? Y después está la sincronización, que es para cuando hay transmisiones extensas, ¿sí? Si se van utilizando puntos de referencia para que en caso que haya una interrupción se empieza a transmitir a partir del último punto. Entonces en transmisiones extensas no hay que volver a transmitir todo de un principio, sino que uno va haciendo todos restore points, ¿sí? Restore point o puntos de restauración, en el cual, bueno, mando esto acá, hago un punto, mando esto acá, hago un punto, mando esto acá, se cortó, listo, lo arranco de cero, arranco del último punto de restauración y vuelvo a enviar desde ahí, no vuelvo a enviar todo de vuelta. Y esa es la sincronización. Y después tenemos la capa de presentación, también la unidad de datos es dato, ¿sí? Que a diferencia de todas las capas inferiores, se dedica principalmente en mover los bits de un lado para otro, ¿sí? Se enfoca en la sintaxis y la semántica del mensaje para que no haya nada en inconcuerda y que pase la comunicación entre las computadoras se haga perfectamente y sea posible. Después tenemos la capa de aplicación, que ya, bueno, contiene una variedad de protocolos que los usuarios van a necesitar con frecuencia. Por ejemplo, un protocolo usado, que ustedes lo usan continuamente, es el protocolo de navegación, el HTTP, ¿sí? Que es el protocolo de transferencia de hipertexto, que bueno, que es el que referencia todas las páginas web que nosotros navegamos. ¿Hasta acá hay alguna duda o consulta? Ninguna, profe. Por lo menos no. Bien. Bueno, después vimos que era OSI, ¿sí? Acá están las distintas capas de OSI. Esto acá es todo para que ustedes lo vean a nivel un poco distinto, digamos, son gráficos distintos. Este acá tiene un poquito más de información. Y lo que vamos a ver es los ataques que se pueden hacer por capas. Esto se los voy a mostrar a modo solamente informativo, ¿sí? Pero que lo tienen que saber, digamos que cada una de las capas tienen determinados ataques, ¿sí? Y bueno, se los voy a mostrar. En la capa física, uno de los ataques principales es el sniffing. Sniffing viene del verbo sniff y de la onomatopeya sniff, que es aspirar, ¿sí? Lo que se hace en este caso, en la capa física, es se conectan unos... Tenés abierto el micrófono, Víctor Campos. Ok. Lo que hace es conecta un equipo sobre el cable, ¿sí? Para que toda la transmisión que pase por este cable, lo que hace es la aspira, de forma tal de que sea un aspirado de la información y que no interceda en el mensaje, digamos que a la otra parte el mensaje le llegue igual. Es un ataque que se hace sobre la capa física y es una forma de aspirar el mensaje, se guarda y se vuelve a poner en la red para que siga su curso, o se toma como si fuera una instantánea del mensaje para poder leerla
sin que esto se altere y nada, y que llegue del otro lado, y del otro lado no se den cuenta que hubo una aspiración o un sniff del mensaje. Después, en la capa 2, tenemos un ataque que es bastante conocido, ¿sí? Esperen un cachito que voy a sacar esto de lado, que es el spoofing, ¿sí? No sé si alguno lo escuchó nombrar o sabe lo que es, si alguien lo quiere decir o lo conoce. Bien, es la suplantación de la identidad, ¿sí? En términos de lo que es la parte de redes, son técnicas que los hackers o las personas que quieren hacer daño utilizan técnicas de las cuales generalmente se transforma o quiere hacerse pasar por otra persona, suplantar identidades, y cuando se suplantan este tipo de identidades, la otra persona cree que la que le está hablando es determinada persona y no es. Entonces, mediante el spoofing, una hace suplantación de la identidad, yo me hago pasar por otra persona para adquirir determinada información. Después tenemos en la capa 3, que es la capa de red, eh, un, un ataque que se llama Man in the Middle, ¿sí? Que quiere decir, está en inglés y quiere decir el hombre en la mitad, que es un ataque en el cual el que, digamos, el que ingresa en esta capa, lo que hace es ya modifica el mensaje. Por ejemplo, como les decía antes, yo eh, quiero meterme en un mensaje en el cual alguien le dice a otra persona determinado mensaje, le dice hola, yo me meto en el mensaje y le pongo chau, ¿sí? Lo modifico, le pongo una coma, le agrego cosas, ¿sí? El atacante en este caso intercepta los mensajes, se fija que ninguno de los dos vea que uno lo está intercediendo, ¿sí? Y en el medio, bueno, modifica el mensaje, lo cambia y hace bueno, que lo que esté llegando al otro lado no sea lo que se envió. Obviamente esto se utiliza para diferentes cosas que son, bueno, normales en este tipo de ataques. Después tenemos el Reconnaissance, ¿sí? Que acá está, a ver si lo puedo sacar a esto. O lo puedo, a ver, en un segundo. Ah, acá está. Esperen que voy a cambiar acá una cosa. Bien. Denme un segundo que cambio acá unas dos cositas nada más. Ya te conté. Les quiero mostrar, ¿sí? Qué pasa en este tipo de cosas, porque el Reconnaissance se está utilizando actualmente en la guerra de Ucrania-Rusia. Y bueno, es una forma de... ¿Dónde está? Acá, a ver. No sé si lo llegan a ver. ¿Ven esta página de navegación? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, el Reconnaissance ahora tiene una nueva característica que yo no me meto a tratar de cambiarla, ¿sí? A tratar de explicarla, perdón, pero es bastante compleja, es un algoritmo en el cual lo que hacen eh, la persona atacante entra en un determinado punto, en un determinado lugar donde hay alguna vulnerabilidad,
y lo que hace es cambiar o ingresar alguna información adicional, el cual cambia el rumbo de determinadas cosas, ¿sí? Estoy tratando de explicarlo de lo que escuché, bien de oído, para todo lo que está pasando en esta, en esta guerra de Rusia y Ucrania, porque sé que se está usando mucho, pero bueno, es más o menos, es bastante conocido. Fíjense que acá hay instrucciones para usar el Nmap dentro de, de un Linux, ¿sí? O de algún sistema operativo. Y bueno, más o menos dicen cómo se van seteando algunos puertos, ¿sí? Se hace un reconocimiento de los puertos que están abiertos, de los puertos que están cerrados. Los puertos que están cerrados, lógicamente, es porque algo guardan, entonces lo que se hace, se trata de abrir ese puerto para ingresar, ¿sí? Una vez que se ingresa, se genera lo que se llama un backdoor, ¿sí? O una puerta trasera. Se dice puerta trasera porque uno siempre está prestando atención a la puerta de adelante y no ve quién entra por atrás. Entonces, una vez que hace un reporte, un escaneo de los puertos que están abiertos, lo que hace es tratar de ingresar a alguno de estos puertos. Ahí en el map le tira que hay un host levantado dentro de un IP address, ¿sí? De una dirección IP, y una vez que lo escanea, bueno, se le ingresa al puerto mediante una serie de comandos. Y bueno, acá lo que termina explicando es cómo salir de este, de este embrollo, digamos, ¿sí? Pero bueno, lo que hace es eso directamente. Se busca un lugar, una instancia, una forma, que en este caso se llaman puertos, ¿sí? Los puertos es por donde se producen las comunicaciones. Una vez que se encuentra un puerto, se fija qué puede haber adelante. Lo que hace la mayoría de los atacantes o de los hackers, ¿sí? O lammers para poder hacer más daño es abre todos los puertos que están cerrados, ¿sí? Y los puertos que están abiertos los revisan también. Y bueno, tratan de hacer todo el daño posible, entrando, modificando, robando, todo lo que eso se adquiere. Después tenemos el hijacking. El hijacking se da en la capa de sesión, ¿sí? Y bueno, en este caso, en el hijacking, ya una vez que nosotros entramos por la parte, por la capa de transporte, robamos todo, digamos. El atacante lo que hace es adueñarse absolutamente de todo o de una mayor parte de lo que tiene el dueño de esta información. ¿Sí? Dice, hay una clásica barrida que se está utilizando en estos momentos, que es, se utiliza hace bastante, que es encriptar la información que uno tiene guardada, o se la roban, o se la secuestran de alguna manera. Entonces, la persona, si quiere liberar o quiere volver a tener de nuevo esta información, paga una cierta cantidad de Bitcoin, ¿sí? El Bitcoin es intraseable, digamos, no se puede deducir de quién es, no tiene ninguna trazabilidad. Un Bitcoin no le pertenece a una persona, un Bitcoin es una, una llave, ¿sí? Una llave electrónica que cualquiera puede ser el dueño, entonces no tienen dueños los Bitcoins. Se pagan una serie de Bitcoin para que se libere esta información y el dueño la pueda acceder nuevamente. Después tenemos el phishing. El phishing en este caso es, así como lo dice la palabra en inglés, es como pescar, ¿sí? Que lo que hacen las personas, en este caso, crean una empresa, por ejemplo, como si fuera Mercado Libre o una empresa cualquiera que sea, crean una página web
crean un perfil de Instagram, crean un perfil de Twitter, un perfil de Facebook, hacen todo lo posible para crearlo, para que uno sepa que la persona que le está hablando y es de Mercado Libre, ¿sí? O se hace pasar por un banco, y lo que hace es, le piden los datos. Le piden los datos como ser los tokens de las cuentas bancarias, las claves, los números de documentos, bueno, todo lo que sea posible para que poder entrar de alguna forma con los datos que le dio el usuario, entrar libremente a cualquier cuenta o a cualquier lugar y hacer con la información que está ahí adentro, o con la plata, si fuera un home banking, hacer lo que se les antoje. ¿Sí? Una vez que entraron, ¿sí? Ganan un poco de confianza, hacen una suplantación de identidades, hay un poquito de también un par de ataques anteriores, y lo que hacen es, bueno, se roban absolutamente todo lo que tienen de acceso. Y después tenemos el exploit, ¿sí? El exploit ya se da a nivel aplicación, ¿sí? En la capa de aplicación, y es un programa, es un software que lo que tiene es un determinado algoritmo, una determinada cantidad de comandos, una determinada secuencia de comandos, que aprovecha errores o vulnerabilidades de los sistemas, ¿sí? Para hacer desastre. Por ejemplo, hubo en la época de pandemia, eh, se empezó a usar mucho este sistema que estamos utilizando nosotros ahora, que es el Zoom, el Meet, y bueno, tenía muchas vulnerabilidades, no estaba cifrado de extremo a extremo todavía. Entonces, cuando uno estaba dictando una clase o estaba teniendo alguna reunión, lo que pasaba era que gente se metía de afuera y hacía desastres, ponía pornografía, bueno, todo lo que uno se le ocurra, ¿sí? Es un programa que escanea vulnerabilidades y aprovecha estas vulnerabilidades para hacer de las suyas. Acá Nico nos está diciendo que los exploits se usan mediante USB para piratear los PS3, claro. Son programas en los cuales se conectan un pendrive a las Play o a la Wii, y lo que hace este programita que está dentro del pendrive, eh, de alguna forma apaga el sensor que tienen las Play para poder leer si el CD, DVD o el programa que tenemos es trucho, etcétera, etcétera, o nos deja jugar con cualquier juego y no hace falta que lo compremos, o hace determinadas otro tipo de cosas para que podamos usar la consola como si fuera totalmente oficial, y cuando no la estamos usando con programas oficiales, etcétera, etcétera. No sé, Nico, si vos lo querés explicar a lo mejor, qué es lo que haces vos con tu exploit mediante el USB. ¿Te animás a explicarlo? No, esto fue hace por lo menos 6 años, 7. Lo de Dale, lo- ¿qué hacías? no, bueno, en la Wii en su momento, hace como 7 años ya, o 8, me descargué no sé cómo era, era un booteable, lo abrías mediante el BIOS de la Wii, creo, o sea, no se abría el Homebrew Channel, o sea, no se abría el menú común, sino que se abría todo un menú con código, y ahí tenías que seguir los pasos que había en YouTube. Y con eso sí, podía piratearlo. Después había también otra forma en la que podías instalar servidores privados, porque ya habían cerrado los servidores de la Wii, o sea, era una consola vieja, y la gente creaba sus propios servidores y pasaban no sé cómo, y te podías conectar Claro. mediante... Podías agregar server, digamos, Sí. que sin este exploit no lo podías hacer. No, con el exploit te dejaba instalar el Homebrew Channel, que era para instalar juegos truchos o Claro. emuladores. Y después
Con el pasar de los años, en 2017 se logró se encontró la vulnerabilidad en la Play 3 y la lograron piratear por USB, que es algo que se buscaba durante 10 años o 12. Está bien. Sí, siempre le van a encontrar la vuelta, por eso no nos preocupemos. Exacto. Bueno, gracias. Buen dato. Bien, estas son las distintas formas, ¿sí?, de ataques que puede tener una capa. Y cuando nosotros hablamos de ataques, cuando uno sufre un ataque, fíjense que hay determinadas técnicas para atacar determinadas capas, ¿sí? Por eso cada uno de los hackers, de estas personas que se dedican a eso, atacantes vamos a llamarle, no le pongamos nombre, saben o son expertos en atacar determinadas vulnerabilidades sobre cada una de las capas. Efectivamente, mientras nosotros tengamos una buena arquitectura de red, mientras tengamos una buena defensa, desde el cable físico, digamos, de la capa 1 hasta la capa 7, vamos a prevenir estos ataques lo máximo posible. Sin duda que si alguien quiere entrar a nuestra red y tiene conocimientos para hacerlo, lo va a lograr. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es chequear esta vulnerabilidad, darnos cuenta del error, ¿sí? Darnos cuenta de que si alguien entró, si alguien pudo robar algo, lo que sea, y prevenir de acá en más esta vulnerabilidad. Por ejemplo, el sistema operativo Windows, ustedes ven que se actualiza constantemente, cada 2x3 le pide reinicio. Bueno, lo que hace el sistema es, se fija todas las vulnerabilidades que va teniendo, existen ingenieros y cráneos que se dedican exclusivamente a eso, incluso se contrata gente atacante para que ataque los servidores, ataque los sistemas operativos, y así digan, bueno, mira, tenés una falla acá, le pagan por eso, y cada tanto sacan una actualización que se llaman parches, ¿sí? Parches de actualización, que lo que van haciendo es, van frenando todas estas pequeñas goteras, estos pequeños problemas que tienen los sistemas, ¿sí? Y hacen que no vuelvan a suceder, tratan de hacer que no vuelvan a suceder. Son programas tan grandes y hay gente con tanto tiempo para ver dónde están las fallas que están continuamente checándola y están continuamente descubriendo fallas, continuamente. No existe el sistema ideal, tampoco existe la seguridad ideal, lo que sí existen son sistemas de prevención, sistemas anti-hacking, hay empresas, así como hay empresas que se dedican a realizar este tipo de sistemas operativos y sistemas grandes, hay empresas que se dedican a la protección, ¿sí? Y tienen monitoreos sobre estos equipamientos, gente que se dedica exclusivamente a vigilarlos continuamente para que no pase nada. Imagínense que hay bancos con fortunas, ¿sí? Con mucha información clasificada, los servidores de Google, los bancos, no sé, enormes, ¿sí? Que, bueno, tienen que estar protegidos de alguna manera y hay empresas que se dedican a protegerlos, así como hay personas que se dedican a atacar, hay personas que se dedican a la seguridad. Igualmente, son peleas épicas que hay en todos lados. Estas personas que manejan todas estas herramientas de ataque son bastante difíciles de frenar, pero bueno, existen herramientas también como para que renieguen lo máximo posible y no les sea tan fácil el acceso. Hasta acá vamos a ver lo que es el sistema de OSI, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? Bien. Ahora déjenme organizar esto y vamos a empezar a ver, ¿sí?, lo que es el protocolo TCP/IP, que es
el protocolo que nosotros vamos a estudiar. En realidad no es que vamos a estudiar, sino va a ser el que más vamos a nombrar, si bien OSI para nosotros va a pasar a ser algo totalmente importante, ¿sí? El protocolo TCP/IP es el más conocido, el más estudiado, y es un protocolo que está en vigencia actualmente y sirve para que, bueno, que lo nombremos. Después vamos a nombrar el protocolo que nosotros vamos a utilizar en el libro. En el caso que ustedes lean el libro, va a ser un protocolo parecido al de TCP/IP, y después vamos a hacer una breve comparación entre las ventajas y las desventajas del TCP/IP contra OSI. Bueno, les voy a mostrar. Bien. Vamos a hablar un poquito del protocolo TCP/IP. ¿Sí? Acá, bueno, interviene un área que es conocida como ARPANET, es terriblemente conocida, por ahora yo se las menciono, después ustedes la pueden googlear. Es una red de investigación que estaba patrocinada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Y en un momento se llegó a conectar, acuérdense que antes cada uno, vamos a hacer una breve reseña, cada una de las universidades tenía su propia red de computadores, ¿sí? Que se comunicaban entre sí. A la vez, el Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía su propia red de computadoras, las universidades tenían determinadas, las escuelas tenían determinadas, las empresas tenían determinadas, y nace de un día para el otro, que reemplaza a lo que es la parte de ARPANET, o la reemplaza o la sucede, evoluciona en realidad, y se transforma en lo que hoy decimos que es Internet. ¿Para qué sirvió Internet? Para conectar una red a otra red, digamos, para hacer un Internet Working o interredes, ¿sí? Internet quiere decir Internet Working, ¿sí? Que es una internet gigante que hoy lo que involucra es a todas las redes de redes. Todas las redes del mundo están conectadas entre sí por un protocolo que es el modelo de referencia en este caso, que se llama TCP/IP. ¿Sí? Bueno, esto nace de una preocupación por el Departamento de Defensa, ¿sí? De que algunos de los hosts, de los routers, o lo que sea que tenían con mucho valor, además de monetario, con mucho valor de información de lo mismo, que nadie se lo pueda volar en pedazos, destruir y hacer con ellos lo que quiera. Ustedes no se van a acordar, pero hubo una pelea muy grande en los 80, 90, que era una pelea grande se disputaban entre Estados Unidos y Rusia quién era la potencia tecnológica, o quién era la potencia, quién era el primero que llegaba a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los miedos que tenía Estados Unidos es que Rusia le invada sus servidores, y no solamente que se los invada, sino que se los haga pedazos y les saque un paso, o les saque tremenda diferencia en la evolución de lo que era la tecnología, que Estados Unidos ya picaba en punta, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera el Departamento de Defensa quería que las conexiones permanecieran intactas, ¿sí? Mientras las máquinas de origen y destino estuvieran funcionando. Además, como se tenían en mente, aplicaciones con requerimientos abarcaban la transferencia de archivos en tiempo real, se necesitaba, bueno, una arquitectura totalmente flexible. Al tener 7 capas, no estábamos hablando de una arquitectura flexible, entonces se pasó al modelo, ¿sí? de TCP/IP,
que es el que tenemos acá al costado, donde estas tres capas lo que hacen es se reducen, ¿sí? O de alguna forma se acomodan en una sola etapa que haga algunos servicios de cada una de las capas anteriores, ¿sí? Que se juntaron algunos servicios y algunos otros se modificaron para que estos servicios subsistan. Fíjense que el nivel físico no cambió, ¿sí? La señal y la transmisión binaria es lo mismo, el nivel de enlace de datos no cambió, siguen haciendo exactamente lo mismo, y ya el nivel de red ya cambia un poco porque se empiezan a sumar algunos protocolos. Fíjense que se suman el protocolo ISMP, IP, ARP, RARP, se suman algunos protocolos que fueron necesarios para que poder brindarle información a la capa superior, que pasa a ser la capa de transporte. La capa de presentación, de sesión desaparecen y queda la capa de transporte, en la cual se hace una conexión extremo-extremo, una fiabilidad de los datos, y ya estas dos ya no se utilizaron más porque no había que presentarse un host a otro para poder comunicarse, ya directamente se comunicaba sí o sí, entonces lo que se necesitaba era que llegue la información directamente. Y al llegar la información directamente, más estos protocolos que venían, se agregan unos protocolos, los TCP, los UDP, ¿sí? Y ya en el nivel de aplicación tenemos protocolos altamente disponibles, que son los que conocemos hoy al día, todavía subsisten, HTTP, FTP, POP3, Telnet, SSH, que son protocolos actualmente en vigencia. Entonces la pila TCP/IP queda con 5 niveles, los cuales son el nivel físico, nivel de enlace, nivel de red, transporte y aplicación. Vamos a pegarle una explicada más o menos a lo que hace cada uno. Bueno, la capa, el nivel físico es idéntico a la capa del modelo de referencia OSI, ¿sí? Se lleva de bit a bit y estamos hablando del medio físico o del medio por el cual llega la información, el cable o el aire, ¿sí? Y allá la capa de enlace tenemos unos requerimientos, ¿sí? Que condujeron a la elección de una red de conmutación de paquetes basada en una capa sin conexión que opere a través de las distintas redes, ¿sí? La capa más baja en este modelo es la capa de enlace. Esta lo que hace es describir qué enlaces, ¿sí? Como serial, Ethernet, ¿sí? Qué tipo de enlaces se deben llevar a cabo para cumplir con las necesidades de esta capa sin conexión. En realidad, esta capa no es una capa en el sentido común del término, sino que es una interfaz entre los hosts y los enlaces de transmisión, ¿sí? Y nada más, digamos, se pone el nivel de enlace, se pone la capa de enlace, es una capa a nivel descriptivo, pero en la realidad, cuando uno la maneja, después vamos a ver si lo llegamos a ver con algún ejemplito antes de terminar el curso, esta capa no trabaja, ¿sí? No funciona como una capa, sino que funciona como una interfaz entre el nivel físico y el nivel de red. El nivel de red o la capa interred, así como también se le puede llegar a decir, ¿sí? Es el eje que mantiene unida a toda la arquitectura, ¿sí? El trabajo es permitir que todos los hosts introduzcan los paquetes en cualquier red y viajen independientemente hacia el destino. Los hosts pueden estar dentro de una misma red o pueden pertenecer a otra red. Entonces, cuando nosotros enviamos enviamos mensajes dentro de nuestra red, tenemos un tipo de enrutamiento, y cuando mandamos mensajes fuera de nuestra red, hay determinados saltos que se llaman, ¿sí? El mensaje va dando saltos entre routers, entre nodos, entre comunicadores para llegar a su destino. Bueno, lo que hace esta capa es encargarse de toda esa parte
que estábamos hablando antes. Sin antes pedirle la información, ¿sí?, a la capa de enlace, que es donde tiene todos los datos de direccionamiento, enrutamiento, los datos del receptor, quién va a recibir el mensaje, etcétera, etcétera. Una analogía es es el sistema de correos convencional, ¿sí? Una persona deja una cantidad de cartas locales, una cantidad de cartas internacionales, en un buzón, en un país. Y vamos a ponerle con un poco de suerte, las cartas estas se van a entregar en destino, ¿sí?, en algún momento que esto pueda suceder. Es muy probable que estas cartas vayan pasando de camión en camión, vayan pasando de correo en correo, hasta incluso puede llegar a haber un caso en el que el correo cambia la firma. Por ejemplo, acá llega un correo de OCA, y como OCA no llega a determinado pueblo, se lo da a Correo Argentino y le paga un canon para que Correo Argentino entregue sus cartas. A la vez, Correo Argentino no llega a algunos lugares que OCA llega, entonces hace exactamente lo mismo. Bueno, todas estas puertas, ¿sí?, todas estas nodos que uno va pasando, en la jerga de una red se llaman puertas de enlace, ¿sí? ¿Qué es una puerta de enlace? Es un determinado puerto, ¿sí? En una red es un determinado puerto o un determinado compuerta, que lo que hace es enlazar con otro gateway, ¿sí?, o con otro puerta de enlace, para poder comunicarse y así transmitir el paquete. No quiere decir que este último gateway se va a quedar con el paquete, sino lo que va a hacer este gateway va a decir, ¿me pertenece a mí? No. Bueno, entonces hago el próximo salto y lo mando hasta que llegue a destino, hasta que va a llegar a un gateway, va a llegar a un router o lo que sea que haya en esa puerta de enlace, o que esté funcionando como puerta de enlace, se va a hacer cargo del paquete y decir, bueno, este paquete me pertenece a mí, así que lo entrego en el destino de la red que está atrás mío, que me pertenece. Todo este proceso, este itinerario en el cual va teniendo el paquete, va teniendo la ruta, ¿sí?, se maneja con un protocolo que ya ahora que lo empecemos a hablar, que se llama protocolo IP, que es el protocolo de Internet, ¿sí?, y también con un protocolo ICMP, que es un protocolo de mensajes de control de Internet, que lo que hacen estos dos protocolos es ayudarle a funcionar. La tarea de la capa de red es entregar los paquetes IP, ¿sí?, los paquetes que van bajo su destino, bajo un cierto IP, a dónde se supone que deben ir, ¿sí? Acá el ruteo de los paquetes es sin duda el principal aspecto, al igual que la congestión, aunque el IP no ha demostrado ser efectivo para evitar la congestión. Ya que estamos, le explico lo que es el IP. El IP es la dirección que adquiere un host, ¿sí?, un equipo o un dispositivo cuando se conecta a una red. Adquiere un número, una dirección, que es dentro de la misma red o dentro de la misma subred, es única e irrepetible. Es como si fuera el DNI que tiene un equipo cuando está conectado a una red. Eso es el IP. O sea, no hay dos IP iguales, ¿sí?, dentro de una misma red. Sí puede haber otras redes que tengan el mismo IP que nosotros tenemos, pero están en otra red, ¿sí? Dentro de la misma red hay un solo IP para cada una de las máquinas. Si hay máquinas que tienen el mismo IP, lo que hace es, se produce una colisión entre esos IP, y las dos máquinas es muy probable que queden sin funcionar. Hay algunos switch que aceptan la primera máquina y la segunda no la aceptan, ¿sí? Y hay algunos switch que directamente, cuando tienen el mismo IP, no dejan que ninguna de las dos funcione. Y después está el otro protocolo, que es el protocolo de mensajes de control de Internet, ¿sí?, que es un protocolo de seguridad, que lo que hace este protocolo,
hace que el mensaje no se pierda y llegue a destino. Digamos, de alguna forma le ayuda al IP para que la entrega del mensaje se produzca de alguna manera. Después pasamos a la capa de transporte. Como dijimos antes, la capa de transporte engloba a 3 capas del modelo de referencia OSI. Y bueno, esta capa está diseñada, ¿sí?, para que los distintos emisores y receptores entre sí, ¿sí?, en los nodos de origen y destino, lleven a cabo una entrega de mensajes, o lo que se llama en la parte de redes, que puedan conversar entre sí. Acá se definieron 2 protocolos de transporte, que son de extremo a extremo. Cuando yo digo de extremo a extremo, es que en los 2 protocolos, en los 2 extremos se utiliza el mismo lenguaje, el mismo protocolo, la misma cantidad de reglas para los mensajes, ¿sí? Que uno de los protocolos es el TCP, ¿sí?, que quiere decir protocolo de control de la transmisión, que es un protocolo confiable, orientado a la conexión, que permite que un flujo de bytes, ¿sí?, que se originan en una máquina, se entregue sin errores a cualquier otra máquina en la internet. Y después el segundo protocolo que usa esta capa es el UDP, que es el protocolo de datagrama de usuario, que es un protocolo sin conexión, ¿sí? El otro, recuerden que es orientado a la conexión. Este es un protocolo sin conexión, no confiable para aplicaciones que no desean la asignación de secuencia o el control de flujo de TCP/IP y prefieren proveerlos por su cuenta. Se utiliza mucho en las consultas de cliente-servidor o de petición-respuesta, ¿sí? Y en las aplicaciones en las que es más importante una entrega oportuna que una entrega precisa. Por ejemplo, la transmisión de voz o la transmisión de video. ¿Hasta acá hay alguna consulta? ¿Alguna duda? No. Bien, gracias. Y después, bueno, el protocolo TCP/IP no tiene capas de sesión, no tiene capa de presentación, como dijimos, ¿sí? No se consideran necesarias para el diseño o la arquitectura de este modelo de referencia. Y con la experiencia que se traía desde el modelo OSI, se ha demostrado que esta visión fue correcta. Digamos, estas capas se utilizan muy poco en la mayoría de las aplicaciones. Así que lo que se hizo también, se dieron algunos servicios en la última capa, que es la capa de aplicación, y esta lo que contiene es todos los protocolos de alto nivel. Como les dije antes, son los protocolos que actualmente están en uso, el terminal virtual o Telnet, que se llama. Después, cuando necesitamos hacer alguna transferencia de archivos, el File Transfer Protocol o el FTP. Cuando necesitamos mandar correo electrónico, utilizamos el SMTP. Cuando queramos recibir correo electrónico, utilizamos el POP3. Si queremos conectarnos a un servidor o algún equipo que acepte el SSH, tenemos también este tipo de protocolos. Son protocolos muy seguros, si bien son terriblemente viejos y de alguna forma bastante rústicos, son muy seguros, ¿sí? Y se pueden utilizar tranquilamente, incluso se utiliza al día de hoy. Actualmente estamos todos trabajando bajo o con estos tipos de protocolo. Y después el otro es el HTTP, que es el protocolo para recuperar páginas de la www, ¿sí?, de la www o la World Wide Web o Internet. Y después tenemos el protocolo RTP, que no sé si alguno lo conoce, que sirve para transmitir medios, para hacer streaming, ¿sí? Para transmitir video y voz en tiempo real. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, todo bien. Va todo bien. Bueno, gracias. Vamos a hablar un poquito de estos 2 modelos de referencia.
Y ya les vamos dando un final a lo que es la parte de modelo de referencia. Acá veo que hay un chat. Bien. ¿Sí? Y acá les voy a poner, a ver si encuentro algo, que es ventajas. Y bueno, vamos a poner así. Vamos a poner OSI versus TCP/IP. A ver alguna parte buena. Les quiero mostrar alguno para que ustedes, mientras yo voy hablando, le puedan prestar atención. Bueno, vamos a este, es el más básico. ¿Ustedes lo ven? Sí, Sí, profe. Bien, bien, gracias. Bueno, los modelos OSI y TCP/IP tienen muchísimas cosas en común, incluso uno está basado en el otro, ¿sí? El modelo TCP/IP está basado en el modelo de OSI. Se basan en un protocolo de capas totalmente independiente, ¿sí? Y además la funcionalidad que tienen entre ellos es bastante similar, ¿sí? Por ejemplo, la parte de interfase o la parte de la parte física es exactamente la misma, ¿sí? Bueno, este tiene 4. Ahí está, lo voy a cambiar porque este no es el que yo quiero que se vea, se va a confundir, va a prestar a confundir. A ver, vamos a ver este. Es un poquito mejor. Ahí está. ¿Sí? La capa física en los dos es lo mismo, ¿sí? La capa de enlace y la capa física se da en una sola capa que es la capa de network, ¿sí? Bueno, son similares, digamos, una de las ventajas es que son bastante similares, tienen servicios bastante similares, nada más que el TCP/IP se dio cuenta, el que creó el TCP/IP se dio cuenta que había algunos servicios que ya no se estaban utilizando más. Entonces quedaba la capa de alguna manera como si nada, que exista y que no exista, era exactamente lo mismo. Entonces lo que se hizo con esas capas, se sacó los servicios que sí se utilizaban, que eran muy poquitos, y la capa se desapareció y se dejó una sola. Entonces de 3 capas se crearon una, ¿sí? O de 2 capas se crearon una, para que pueda llegar a quedar una referencia de 5 capas en la cual se manejen la mayoría de los servicios que se manejaban y se agreguen algunos que eran muchos más necesarios que los que estaban. Bien. La mayor contribución que tuvo el modelo OSI es que hace la distinción entre los 3 conceptos, que son servicios, interfaces y protocolos. Digamos, la mayor contribución que tuvo el modelo de referencia OSI es crear estos 3 conceptos, que son básicos, ¿sí? Y que en el modelo de referencia TCP/IP se sigan utilizando. También otra de las contribuciones fue que cada capa desempeña ciertos servicios para la capa que está sobre ella, ¿sí? Para la capa superior. La definición del servicio indica lo que hace la capa, no cómo acceden a ella las entidades superiores ni cómo funciona. Define la semántica, lo que decimos, define el cómo de la capa. La interfaz de una capa indica a los procesos superiores cómo pueden acceder, ¿sí?, a esta capa. Por último, la capa en la que debe decidir qué protocolos iguales utilizar, ¿sí? Puede usar los protocolos que quiera, siempre y cuando se realice el trabajo, ¿sí? Puede cambiar a voluntad sin afectar el software de las capas superiores.
Esas son las principales contribuciones, ¿sí?, que tuvo el sistema OSI en el sistema TCP/IP. Aunque no lo crean, o sí lo crean, cuando se hace el diseño de TCP/IP, al principio no se tenía una distinción clara entre los servicios, las interfaces y los protocolos. Por eso se embebió mucho del modelo de referencia OSI, que es su antecesor, ¿sí? El modelo de referencia OSI se dio antes que se inventaran todos los protocolos correspondientes. Entonces, había un montón de cosas que estaban de más y había un montón de cosas que no existían. Por eso nace el modelo de referencia TCP/IP o el protocolo TCP/IP. Lo que pasó en un caso es que la necesidad de OSI fue a causa de diseñar una arquitectura de red, entonces se creó el modelo de referencia OSI con todas sus capas, ¿sí? Pero con TCP/IP sucedió lo contrario. Primero llegaron los protocolos y el modelo era una forma de adaptar los protocolos, ¿sí?, existentes. No hubo problema para que los protocolos se ajustaran al modelo, encajaron totalmente a la perfección. Fíjense que ahí tenemos en esta figura los distintos protocolos que se manejan entre las capas. Ethernet, ahí que estamos hablando de Ethernet, es la parte física, ¿sí?, que es la parte de configuración de cableado y conexionamiento. Y después, bueno, todos los otros protocolos que fueron encajando automáticamente en cada una de las capas como lo estamos describiendo. La diferencia más obvia es la cantidad de capas, ¿sí? Uno tiene 5 y el otro 7, ¿sí? Y ambos tienen capas de red o interred, transporte y aplicación. Pero las demás capas, vamos a ponerles que son distintas. Si bien las funciones y los servicios que brindan, funciones no, los servicios que brindan son bastante similares. Otra diferencia en el área de la comunicación sin conexión frente a la comunicación orientada a conexión, ¿sí? El modelo OSI soporta ambos tipos de comunicación en las capas de red, pero la comunicación orientada a conexión en la capa de transporte, en donde es más importante, ¿sí? Esto tienen que ponérselo en la cabeza porque es sí o sí de esa forma. El TCP/IP solo soporta un modo en la capa de red, ¿sí?, que el modo es sin conexión, pero soporta ambos en la capa de transporte, de manera que los usuarios tienen una alternativa y es muy importante para los protocolos de cliente-servidor o de petición-respuesta, o de, sí, petición-respuesta, solicitud-respuesta. Vamos a criticar un poquito estos dos modelos, ¿sí? Ni el modelo OSI, ni sus protocolos, ni el modelo TCP/IP y sus protocolos son perfectos. Estos en algún momento se van a modificar y actualmente están recibiendo bastantes críticas y desde que nació se quieren cambiar. Hasta ahora viene perdurando, si bien vienen cambiando algunas cosas, el modelo no cambia, ¿sí? Vamos a empezar con el modelo OSI. Cuando se publicó hace mucho tiempo, uno de los modelos de referencia OSI, ¿sí?, en el campo, en todo esto acá, dijeron, bueno, este modelo OSI es lo mejor, llegó para quedarse y va a innovar automáticamente todo, es lo que necesitábamos y es lo que va a perdurar para siempre. Pero empezaron a surgir un montón de fallos, digamos, se empezaron a ver los fallos. Primero, una mala sincronización, ¿sí? El tiempo en el cual se establece un estándar es imprescindible, digamos, para que esto acá sea bueno, para que esto acá perdure, para que esto acá sea éxito. Otro es la mala tecnología. Los protocolos tienen un montón de fallas,
Por eso existían un montón de ataques, digamos, existen tanta cantidad de ataques. Si tenía mucha falla, existían muchos ataques. Entonces, no fue bueno, digamos, las funciones que el direccionamiento, el control de flujo y el control de errores no era bueno, no era bien llevado a cabo, no tenía buenas, no se tenían buenos resultados, ¿sí? Después las malas implementaciones. Es un modelo de referencia con muchas capas, ¿sí? Tiene una complejidad bastante grande al ser tan grande, y las implementaciones al principio eran tremendamente gigantes, eran enormes, pesadas y totalmente lentas, ¿sí? Todos los que probaron aplicar estas 7 capas, en algún momento se arrepintieron, porque se capacitaban en estas capas. La verdad que si uno lo ve con cada uno de los servicios, dice, chau, es por acá, para que estemos bien organizados y que tengamos una buena arquitectura de red, tenemos que organizarlo en estas 7 capas, pero cuando uno empieza a meter las 7 capas, se transforma en una estructura gigante, enorme, pesada y lenta. Acá, a modo comentario, una de las personas, ¿sí?, que se enojó fue la Universidad de Berkeley. Los estudiantes no estaban de acuerdo y el profesor, de alguna manera, apañaba mucho a esos estudiantes y no estaban de acuerdo con el modelo OSI. Entonces, en la Universidad de Berkeley, de alguna manera se creó el sistema Unix, que es el padre del Linux, y empezaron a trabajar sobre las implementaciones de TCP/IP. ¿Qué pasó? Para poder trabajar sobre estas implementaciones, para poder trabajar sobre este modelo de referencia, lo crearon, y para que sea bueno, así como hoy por hoy es Linux, lo liberaron y lo dejaron totalmente gratis, ¿sí? Entonces quedó una estructura muy buena y gratuita. Al ser de esta forma, 2 recursos totalmente indispensables en tecnología, bueno y gratis, ¿sí? Las personas lo empezaron a utilizar al momento. Entonces, la comunidad de usuarios que se estableció utilizando esta estructura fue gigante en poco tiempo, y esto ayudó, como lo plantearon de esta forma, dijeron, bueno, vamos a alargarlo, vamos a ver cómo anda, y que lo critiquen y que nos ayuden a reformarlo. ¿Qué pasó? Lo largaron y automáticamente, al ser gratis, cada uno lo fue modificando. Entonces cada uno lo fue modificando, con la salvedad de que ellos tenían una retroalimentación de lo que iban modificando. Entonces ellos iban enterando, mirá cómo modificaron esto, mirá cómo modificaron esto acá, hasta que vino la ITU, que es el ente regulador de todo esto acá, con todo lo que esto requiere, y estableció un estándar, ¿sí? Y estableció un protocolo de TCP/IP, o una pila de protocolos de TCP/IP para todo el mundo igual, ¿sí? En este caso, como pasa con Linux, Linux es un sistema gratuito en el cual, si uno quiere cambiar algo o quiere crear su propio sistema operativo a partir de Linux, lo puede hacer, porque están todas las fuentes disponibles en el mismo sistema operativo. Con este tipo de TCP/IP pasó exactamente lo mismo, ¿sí? La espiral, en lugar de ir hacia arriba, digamos, fue hacia arriba en lugar de ir hacia abajo. Y después, bueno, las malas políticas, ¿sí?, que tenían este TCP/IP. A ver, acá hay un chat, vamos a leer un poco. Open source. Profe, me tengo que ir yendo, que tenga buen fin. Gracias igualmente, Nico, nos vemos. Las malas políticas, ¿sí?, que tuvo el sistema OSI, que gracias a la implementación inicial que recién les explicaba, mucha gente pensaba que TCP/IP era parte de Unix, ¿sí? Y Unix, en la década del 80, para los académicos era algo así como la paternidad, ¿sí?, y el chocolate para los estudiantes, digamos, era algo que era muy querido. Por otro lado, OSI se consideraba en muchas partes como la invención
¿sí?, de los ministerios europeos de telecomunicaciones. Era algo que la gente lo quería implementar, lo quería tener, implementarlo y utilizarlo, pero cuando se empezaba a utilizar era realmente algo muy pesado, era algo intratable, entonces empezó a crear de a poquito, la misma gente que lo quería lo empezó a tomar como un enemigo, porque dejaba de tener escalabilidad, dejaba de tener un montón de ventajas que estaban pensadas en un principio. ¿Por qué? Porque las redes crecieron y crecieron en demasía, crecieron a cantidad de equipos en forma abrupta. Entonces el protocolo, el estándar, este modelo de referencia, soportaba de alguna manera la escalabilidad, pero para poder mantener la estructura se necesitaban estructuras muy grandes, ¿sí?, en los cuales el TCP/IP tenía una estructura más pequeña, más amigable de alguna manera. Estas son las críticas, digamos, las 4 malas políticas, malas implementaciones, malas tecnologías y mala sincronización que tuvo el TCP/IP. Pero también hay una crítica al modelo al modelo OSI. Las otras 4 son al modelo OSI. Después hay una crítica al modelo TCP/IP. Un par de críticas, ¿sí? Porque el modelo TCP/IP, si bien lo estamos utilizando y cuando nació, tuvo sus problemas. Primero, uno de los problemas es que el modelo no diferencia los conceptos de servicio, interfase y protocolo. Si bien los hereda, y es algo que trata de arraigar del sistema anterior, y es algo que trata de decir esto es lo más importante del sistema anterior y no lo tenemos que perder, ¿sí?, no lo diferencia con claridad, hasta tal nivel que una de sus capas medio que se pierde y pasa a ser una interfase entre 2 capas. Como segunda parte, ¿sí?, el modelo de TCP/IP no es general y no es muy apropiado para describir cualquier pila de protocolos aparte de TCP/IP, ¿sí? Por ejemplo, es imposible tratar de usar el modelo de TCP/IP para describir el Bluetooth, uno de los servicios inalámbricos más conocidos, ¿sí? Tercero, lo que les decía antes, es la capa de enlace, que en realidad no es una capa, ¿sí?, es una interfaz que comunica la capa de red y entre la capa de red y la capa de enlace de datos. La diferencia entre una interfaz y una capa es totalmente crucial, ¿sí? Y como cuarto punto, el TCP/IP no distingue entre la capa física y la capa de enlace, ¿sí?, que son capas totalmente distintas. La capa física trata sobre las características de transmisión, cable de cobre, ¿sí?, fibra óptica, comunicación inalámbrica, y la tarea de la capa de enlace es delimitar el inicio y el fin de las tramas, ¿sí?, además de transmitirlas de un extremo a otro con el grado de confiabilidad y todo lo que dijimos antes, ¿sí? Un modelo apropiado debe incluir ambas capas por separado. Bueno, en este caso, como verán acá, el TCP/IP no hace estos dos servicios. Bueno, estos 2 protocolos IP y TCP, ¿sí?, se diseñaron e implementaron con sumo cuidado. Muchos de los protocolos se fueron creando según las necesidades, producidos generalmente por estudiantes de licenciatura, que los mejoraban a medida que los necesitaban utilizar, ¿sí? Después las implementaciones de los protocolos se distribuían en forma gratuita. Esto hacía que hay un estudiante que diseñaba un protocolo o lo mejoraba y a mí me servía para mi red, entonces me lo apropiaba de alguna manera o lo modificaba para mi red y alguno también lo modificaba para su red o lo podía trasplantar o lo podía pasar a otro, ¿sí? Entonces, toda esta gratuidad, no sé cómo se dice, entre las distintas comunidades, hizo que esto acá se esparza como el agua y se reemplace el modelo OSI por el modelo TCP/IP. Después,
con el tiempo se estandarizó, ¿sí? Que es lo que conocemos hoy por hoy. Para que se den una idea, por ejemplo, a ver, les voy a pasar el modelo, por ejemplo, de Telnet, ¿sí? Se diseñó para una terminal de teletipo que tiraba 10 caracteres por segundo en una maquinita mecánica que iba tipeando los 10 caracteres por segundo, ¿sí? El modelo de Telnet no tiene ni idea que es una placa de video, no tiene ni idea que es un mouse, ¿sí? El modelo de Telnet es totalmente rústico, ¿sí? La parte de conexión es directa, es como que si entrara una lanza cuando viene una conexión de Telnet, es como que se clava un arpón en un puerto y entra el caño de Telnet, se comunica, pone usuario y contraseña y entra. O sea, es algo bastante viejo y rústico, pero fue creado en el año 90, 90 no, 88, 85 y todavía hoy se sigue utilizando. Así que bueno, es algo parte de lo que vamos dando de acuerdo a estos dos modelos. Bueno, con esto terminamos el modelo de referencia TCP/IP. Hasta acá vamos a dar modelo de referencia, todo esto acá es teórico. Después yo ya les colgué en el libro, a ver si está, Campus, ya les colgué este modelo de referencia. Acá está, ¿sí? Ahí les colgué el modelo de referencia OSI y la clase pasada. Ahora le voy a colgar acá no, ya está colgado el modelo de referencia IP, TCP/IP. Después les voy a colgar el video de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta sobre el modelo de TCP/IP? No, por uno no. Bien, genial. Vamos a pasar les voy a mostrar solamente a modo de reconocimiento. Vamos a dejar de compartir esto acá. Vamos a cerrar esto. Y lo próximo que vamos a ver, y ya arrancando con esto, vamos a ver 802, ¿sí? Punto 11, que sería lo que ustedes le llaman Wi-Fi. Acá está. Vamos a abrir el apunte de Wi-Fi. ¿Sí? Que es lo último que vamos a ver. Esperen que le comparto. Bien, gracias por contestar la gente del chat. Yo el chat no lo miro mucho, discúlpenme. Bien, vamos a ver 802.11 Wi-Fi, que lo vamos a empezar a ver ahora a modo solamente ilustrativo. Vamos a ver la arquitectura, ¿sí? Las distintas versiones de Wi-Fi, cómo se crea el Wi-Fi, cómo nace el Wi-Fi. Antes que nada me gustaría que le peguen una leída a la parte de radiofrecuencia. El Wi-Fi es un tipo de radiofrecuencia, incluso el 802.11 es un protocolo de transmisión, ¿sí? Por radiofrecuencia que se llama Wi-Fi. Hay distintos 802.11, está el NG, el NB, el GN, bueno, todos esos los vamos a ver a modo informativo, ¿sí? Y la idea es verlo en la clase que viene y ya la otra, ¿sí? 6, 7, 13. Y dejar una de las clases
la del 27, que sería la última clase, para dar una clase de relleno y que ustedes elijan el tema. Estaría bueno que yo les voy a pasar un par de temas, que son temas de relleno, que lo vamos a dar entre la anteúltima y la última clase, y me gustaría que los elijan ustedes. Yo tengo entre 2 o 3 que después les voy a mostrar, y ustedes lo eligen para ver cuál es el que damos. Así que, Buenísimo. bueno, sí, te escucho. No, que está buenísimo que hagas. Bárbaro. Bueno, antes que nada, ¿a qué hora ustedes prefieren que nos conectemos? Porque yo me conecto a las 7 y somos re poquitos. Colegio Nacional, ¿a qué hora se conecta? 6 y algo, me acuerdo, no me acuerdo a qué hora. Como para no arrancar y dejarlo fuera de tema y arranquemos todos juntos. ¿18 o 18:15? Bueno. Entonces vamos a empezar un poquito más tarde la clase que viene, 18:15 vamos a arrancarla. Bueno, vamos a dar los mensajes. Todos los que hicieron la evaluación 2 están aprobados, ¿sí? El que faltaba hacer el recuperatorio, faltaba una sola persona que no había llegado a hacer la evaluación de seguimiento, y la hizo y la aprobó. Así que por ahora vienen todos aprobados. Darío Ceballos se conecta a las 18, perfecto. ¿Hay alguno que se conecta después de las 18:15? Nico se conecta a las 18, pero se retira antes. ¿Hay alguno que se conecta después de las 18:15? Alan a las 18. Perfecto. Bueno, es muy probable que la próxima clase arranquemos 18:15. ¿Sí? Así esperamos a la gente del Colegio Nacional. Igualmente, casi siempre hacemos un repaso de la clase anterior, ¿sí? Arrancamos desde el tema anterior, hacemos un breve repaso y ya cuando se conecta el Colegio Nacional ya entramos en el tema, así que minutos más, minutos menos, no pierde mucho, porque no quiero que nadie pierda ningún tema. Tenés abierto el micrófono, Víctor. Ok. Bien. Mensajes. Hoy es miércoles, así que no creo que llegue, pero si llego, entre jueves y viernes va a ser la evaluación de seguimiento número 3, porque terminamos tema, en el que va a entrar modelo de referencia OSI y modelo de referencia TCP/IP. Estúdienlo generalizado, traten de entender el tema, léanse los 2 apuntes, léanselo a conciencia, con leerlo a conciencia ya es más que suficiente. Vieron que no los estoy matando con las evaluaciones de seguimiento, son bastante simples, bastante fáciles, no tienen complejidad para resolverse y para contestar, así que no van a tener problema en resolver esta acá también. Les doy 1 día y medio de publicada la evaluación de seguimiento, así que con 1 día y medio pueden acomodar los horarios para poder resolverla en cualquier momento. Entiendo que ninguno tiene problemas con este método, y si alguno tiene problema, el momento para decirlo es ahora. O después por chat, si alguno no se anima a decirlo por acá, lo quiere decir por chat en el WhatsApp, o me lo quiere pasar por privado, no hay ningún problema. Pero entiendo que es la mejor técnica publicar la evaluación de seguimiento durante 24, 36, 48 horas, y bueno, cada uno lo hace en el momento que pueda hacerlo, tiene una sola oportunidad para hacerlo. Si puedo la cuelgo mañana o el viernes. Capaz que si puedo la cuelgo el viernes desde las 0 horas hasta el sábado a las 0 horas. Entonces van a tener 48 horas para resolverla. Y si no, bueno, la colgaré el lunes o martes.
El recuperatorio va a ser también ahí sobre la fecha. Miércoles que viene arrancamos con 802.11, no arranca ahora porque es tema nuevo, no vamos a llegar a dar casi nada, estaría bueno que lo arranquemos de cero. Así que bueno, llegamos hasta acá, si alguno tiene una duda me dice, y si no, nos vemos el miércoles que viene. No, yo no, profe. Bueno, bárbaro. A ver qué hay acá en el chat. La semana que viene comienzan las vacaciones de invierno, así que no habría problema en empezar a las 18. Genial, gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene a las 18 y arrancamos con 802.11. Ok, Hasta luego. profe, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau, chau. Perdón el micrófono.